Seguimos con el estudio de la fiesta de las semanas o Pentecostés o Shavuot. Moisés les recuerda en Deuteronomio esta celebración y el porqué de ella. Deuteronomio 4, 12, 14. Y Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo a enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis para poseerla. Entonces Moisés les recuerda de los 10 mandamientos y que a él le dio por obra que escribiera estatutos y derechos, que eso es lo que vemos en Levíticos y lo que vemos en todos números y eso. ¿Para qué? Pues para explicarles prácticamente todos esos libros. Es la explicación de palabra por palabra de cómo aplicar los 10 mandamientos, porque venían de una cultura egipcia, venían de ser esclavos y de ver lo que hacían las supuestas personas libres. Y lo que quería hacer el pueblo era hacer lo mismo que hacían los egipcios, y esa no era la libertad que quería el Padre Eterno para su pueblo, sino que fueran libres del pecado y de la desobediencia, y que se portaran bien y que sí pudieran hacer uso de su libre albedrío, pero dándoles todas las especificaciones. Si haces esto está bien, si haces esto está mal, pero se los estaba diciendo para que ya con un derecho y con firme conocimiento pudieran elegir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Ahora, ¿qué hecho ocurrió en los días, bueno, después de que vino nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó en Shavuot, en la fiesta de las semanas o Pentecostés? Sí, que fue justo la fiesta que continuó después de que Él ascendió al cielo. Recordemos que Él ya cumplió Pascua, porque Él murió, Él se sacrificó como Cordero de Dios para quitar la desobediencia, para quitar el pecado del mundo. Que Él fue el pan sin levadura porque fue limpio de todo pecado y de toda mancha. Que Él cumplió ya la fiesta de los primeros frutos o Bikurim, de las primicias, porque además de que Él mismo es primicia de la resurrección, Él fue el primero que ha sido en resurrección, también se llevó a 144,000. Eso lo sabemos por Apocalipsis, que eran 144,000 los que siguen al Cordero por todos lados, que ahorita están con Él y andan con Él para todos lados, y fueron las primicias que Él sacó de los que estaban muertos, cuando las tumbas se abrieron con el terremoto, cuando Él muere, y como de ahí muchos hubo testigos que se levantaron los muertos en el día en que fue también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la fiesta que sigue es Pentecostés, es Shavuot, es la fiesta de las semanas, y está registrado en Hechos 2 del 1 al 21. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en todas las partes de Libia que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué significa esto? Recordemos que en Pentecostés es una de las fiestas que el Señor había dejado para que los judíos que habitaban en otros lados también se reunieran en Jerusalén. Era una fiesta anual, ¿sí? Y básicamente de muchos lugares, como dice aquí esta parte de la palabra de Dios, habían venido de otros lados. Entonces, era la fiesta de las semanas, era el día 50, por eso le llaman Pentecostés, y recordemos entonces qué pasó el primer Shavuot, el pacto. El Señor les da los 10 mandamientos. ¿Qué sucede en este Pentecostés, en este Shavuot? El Espíritu Santo, que ya es repartido para las personas que ya habían estado en santificación, que habían seguido a Jesucristo y que habían estado estudiando la palabra de Dios. Recordemos muy bien esto, porque en muchas iglesias supuestamente te ponen la mano y recibes el Espíritu Santo y te caes. Y ahí pues empiezan a hablar una lengua extraña. Acá no eran lenguas extrañas, eran lenguas que ellos no conocían, que no sabían hablar. Por eso dicen: oye, estos son galileos, o sea, diciendo, esta gente pues no es pobre, no tiene cierta cultura y todo eso, no pudieron haber estudiado todas esas lenguas, ¿sí? Y las lenguas que hablaban eran de los que habían llegado ahí, ¿sí? Los medos los oían en su propia lengua, los partos los oían en su lengua, los egipcios los oían en su lengua, los romanos que hablaban latín los oían en su lengua, o sea, sin haber estudiado ninguno de estos idiomas, cada uno de ellos, conforme el Espíritu Santo les dio ese don, estaban hablando de Dios, de lo que eran sus maravillas a estas personas en su lengua. Entonces eso es hablar en lenguas, que si una persona china, japonesa, que tú no tienes ni idea de cómo hablar, pero Dios te da el don para hablarle de Dios en su lengua, te va a dar ese don del Espíritu Santo de poderle hablar en su lengua. Pero no es de que nos pongamos a hablar chalala, chalala, li, 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 y cosas por el estilo, porque eso no es del Señor. Y el que recibe ya los dones del Espíritu Santo de esa manera es porque ya se santificó, porque ya siguió al Cordero y porque ya estudió la palabra de Dios. Recordemos también que el Señor, antes de irse, y lo vimos en Juan, Él les sopla el Espíritu, les sopla para que tengan entendimiento de las Escrituras. Y estaban todos juntos estudiando la palabra de Dios y santificándose.
Y fue así que cuando vino Pentecostés, cuando vino la fiesta de las semanas o Shavuot, fue que recibieron el Espíritu Santo con poder. También les dijo, no pueden salir a hablar de mí todavía hasta porque se tienen que esperar a que y recibirán el Espíritu con poder. Sí, entonces nosotros podemos compartir la palabra a quien el Señor nos pone cerca para compartirla, pero el salir así a una esquina, estar hablando del Señor, aunque la gente escuche, eso tal vez Dios nos lo va a dar algún día, pero es recibir el Espíritu Santo con poder. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu Santo y ser el Espíritu Santo el que habla a través de tu boca, la gente va a escuchar. Sí, la gente va a entender, pero si es nada más así por nuestras pistolas que decimos, "No, ahora sí me voy a ir a predicar, ¿verdad?" Pues no, la situación no es así. Ahora, nuestro Señor Jesucristo cumplió ya 4 de las 7 fiestas anuales. Como habíamos dicho, cumplió Pesaj, o sea, Pascua, cumplió panes sin levadura, cumplió Bikurim y con el derramamiento del Espíritu Santo está cumpliendo Shavuot o la fiesta de las semanas o Pentecostés, ¿sí? Este es el Espíritu Santo a la humanidad, es el consolador y nos lo entrega pues para que el ser humano pueda estar en el pacto renovado ya no teniendo la ley del Eterno en tablas de piedra, sino en su corazón. ¿Sí? Juan 14, 12, 21 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Tenemos que tener obediencia. El pecado es la infracción a la ley. El pecado significa desobedecer al Padre Eterno. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach nos dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, o sea, el que los pone por obra, ese es el que ama a Jesucristo. No podemos decir que amamos a Jesucristo si no guardamos sus mandamientos. Ahora dicen, él dejó dos, amar a Dios y amar al prójimo. Y ya lo explicamos también en los mandamientos. La amar a Dios es los primeros 4 mandamientos de la primer tabla y amar al prójimo es los otros 6 mandamientos de la segunda tabla. Es un resumen de los mismos 10 mandamientos. ¿Cómo amas a Dios? No teniendo dioses ajenos delante de Él, no idolatrando imágenes, no tomando el nombre de Dios en falso y también guardando el
sábado, recordando el sábado y guardándolo.